Hola, buenos días. Mi nombre es María Ximena Rodríguez Hall y hoy les vamos a exponer el capítulo 4 que habla sobre el procedimiento administrativo y reglas especiales, que empieza con el artículo 96 que habla de las autoridades competentes. El artículo 96 nos explica que tanto la comisaría como el defensor, el comisario o el defensor, deben velar por los derechos que están reglamentados o regulados con tratados internacionales, en la Constitución Política o en el Código de Infancia y Adolescencia. El artículo 97 habla de la competencia territorial. Es competente la autoridad donde esté residiendo el menor en ese momento, pero si el menor se encuentra fuera del país, pues la autoridad competente va a ser en el lugar donde estuvo el niño o la niña o la adolescente antes de irse para el otro país. El artículo 98 nos habla sobre la competencia subsidiaria. La competencia subsidiaria hace referencia a que cuando no haya un defensor de familia, o sea, el defensor de familia es el primer competente. Cuando no haya el defensor de familia, se acude al comisario de familia. Y cuando no haya ni el defensor ni el comisario de familia, se va a acudir al inspector de policía. Para hacer la declaratoria, solamente y exclusivamente la puede hacer el defensor de familia. Bueno, el artículo 99 habla de la iniciación de la actuación administrativa, que se refiere que el padre, la madre o la persona que tenga en su custodia a la niña, al niño, a la niña o al adolescente, podrá solicitar ante el defensor, el comisario o en su defecto el inspector de policía la protección de los derechos del menor. Se va a iniciar con una investigación y va a haber una apertura, que la apertura debe ordenar la identificación y citación de los representantes legales del niño, niña o adolescente y de los implicados en la violación o amenaza de los derechos. Como segunda, las medidas provisionales de urgencia que requieran la protección integral del niño o la niña o el adolescente. Y tercera, la práctica de las pruebas que estime necesaria para establecer los hechos que configuran la presunta vulneración o amenaza de los derechos del niño, niña o adolescente. El artículo 100 habla del trámite. Esto se refiere que cuando el asunto es conciliable, se llama a las partes, se citan a las partes para establecer una conciliación. Si la conciliación prospera, se levanta un acta. Si la conciliación no se puede hacer o la conciliación no prospera, va a haber una resolución. En esa resolución se van a plasmar las obligaciones de protección al menor, que son alimentos, visitas y custodia. Como tercer paso, el funcionario correrá traslado en máximo 5 días para las personas implicadas, para que se pronuncien y aporten las pruebas necesarias que deseen. Establecido el traslado, se decretarán las pruebas, fijarán audiencia y fallará mediante una resolución. Esa resolución va a estar sujeta a una reposición, solamente a una reposición. Cuando ya sea resuelto el recurso de reposición o sea vencido el término, el expediente deberá ser remitido al juez de familia para homologar el fallo, y pues si hay una inconformidad, el juez resolverá eso en un término máximo de 10 días. Bueno, el artículo 101 es el contenido del fallo. El contenido del fallo deberá tener los hechos, las pruebas y los fundamentos jurídicos de la decisión. Cuando contenga esto una medida de restablecimiento, deberá explicarse, deberá justificarse, deberá explicar y en cada paso se deberá indicar su forma de cumplimiento, la periodicidad y los demás aspectos que interesen a la situación del niño, niña o adolescente. En el artículo 102 son las citaciones y notificaciones. Cuando se tenga en cuenta o se tenga presente la identificación y la dirección, se va a hacer por este medio. Pero cuando se ignore o no se tenga en cuenta la identificación o la dirección, la citación se va a hacer por una publicación
en internet del ICBF en un término máximo de 5 días. Bueno, las providencias que se dicten en la audiencia se entenderán notificadas en estrados. Las demás notificaciones son por aviso y por un medio postal autorizado. El artículo 103 nos habla de carácter transitorio de las medidas. Esto quiere decir que cuando una autoridad quiera aplicar una medida de protección, o sea, quiera adoptarla y vea que esa medida altera las circunstancias o altera cualquier paso que esté combinado con los hechos y todo lo que tenga que ver con los niños, podrá suspender esa medida o podrá modificarla. La resolución estará sometida a la impugnación y al control judicial establecido para que imponen las medidas. El artículo 104 habla de la comisión y poder de investigación. Esto nos dice que los defensores de familia, el comisario o en su defecto el inspector de policía podrán comisionar a las autoridades administrativas que cumplan funciones de policía judicial para la práctica de pruebas fuera de su sede en la forma prevista del Código de Procedimiento Civil. También podrán solicitar información al respecto pagador y a la Dirección de Impuestos Nacionales sobre la solvencia de las personas obligadas a suministrar alimentos. Bueno, el artículo 105 es entrevista del niño, niña o adolescente. El defensor de familia, cuando vaya a entrevistar al niño, pues podrá hacerlo con los propósitos de establecer sus condiciones individuales y de las circunstancias que rodean al niño o al menor. El artículo 106 habla de allanamiento y rescate. Esto quiere decir que cuando el defensor de familia tenga indicios de que el niño está en una situación de peligro, esta persona, el defensor, debe ir a rescatarlo. Si cuando llega al lugar donde se encuentra el niño se niegan a entregarlo o se niegan a darle paso al defensor de familia, puede haber un allanamiento. El artículo 107, que es contenido de la declaratoria de adoptabilidad o de vulneración de derechos, nos plantea que en la resolución que declare la situación de adoptabilidad o de vulneración de derechos del menor, se ordenará una o varias de las medidas de restablecimiento consagradas en este código. En la misma resolución se indicará la cuota mensual que deberá suministrar las personas de quienes depende el niño, la niña o el adolescente para su sostenimiento mientras se encuentre bajo la medida de restablecimiento cuando a ello haya lugar. En los parágrafos nos encontramos que dentro de los 20 días siguientes de la ejecutoria de la resolución que declara la adoptabilidad, podrán oponerse las personas a cuyo cargo estuviera el cuidado del niño, o deberán expresar las razones con las que se fundamentan o aportar las pruebas necesarias que sustentan la oposición. Para garantizar la adecuada atención del niño en el seno de su familia, el defensor podrá disponer lo siguiente. Primero, asistencia a un programa de orientación. Segundo, a un programa de asesorías de orientación. Y tercero, a un programa de tratamiento psicológico. Eso es todo. Gracias.